Hoy os traigo un vídeo muy interesante para los que tienen una Quest 3 y aún no le están sacando el máximo rendimiento posible. Por si aún no lo sabes, hay una app de terceros que consigue un rendimiento y optimización de muchos juegos y eleva la calidad de los mismos en algunos casos de forma asombrosa. Quest Games Optimizer, a la que llamaremos Optimizer para abreviar en el vídeo, va a cambiar tu experiencia completamente. Este es un tutorial paso a paso para instalarla en tu MetaQuest 3. Y después del tutorial os dejaré algunas fotos y vídeos para que veáis la diferencia. Antes de empezar, un disclaimer importante. Este proceso implica habilitar el modo desarrollador y side load, que es oficial de Meta, pero siempre hazlo bajo tu propio riesgo. No me hago responsable de cualquier problema con tu dispositivo. Asegúrate de seguir los pasos al pie de la letra, por supuesto, no uséis paquetes de desconocidos y seguid siempre las típicas recomendaciones sobre seguridad en instalaciones APK. Con lo que vamos a hacer aquí, no tendréis ningún problema. Optimizer es una app de pago y cuesta alrededor de unos $10 americanos y es desarrollada por un tercero confiable. Vamos a dividir el vídeo en secciones. Primero desbloquearemos el Quest 3 habilitando el modo desarrollador, luego instalaremos la app. Usaré el método con PC porque es el más sencillo, aunque hay otros métodos disponibles. En la descripción dejo cada paso con su enlace para que sea más fácil ir a cada página. Paso 1. Crea una cuenta de desarrollador en Meta. Abre el enlace proporcionado. Inicia sesión con tu cuenta de Meta, la misma que usas en tu Quest. Si no tienes organización de desarrollador, crea una. En la siguiente página de bienvenida puedes hacerlo. Pulsa donde dice configurar y sigue los pasos para la autentificación con número de teléfono. Ingresa tu número, recibe un código SMS y confírmala. Cierra esa ventana y vuelve a la anterior para terminar el registro. Elige un nombre único para tu organización. El nombre no es muy importante ni lo necesitarás luego para este proceso. Acepta los términos y condiciones y dale a enviar. Una vez que llega a esta página no necesitas hacer nada más aquí. Esto toma solo unos minutos y es gratis. Paso 2. Habilita el modo desarrollador en la app de MetaQuest. Descarga la app MetaQuest en tu teléfono, si aún no la tienes. Conecta tu Quest a la app si aún no lo has hecho. En la app, pulsa añadir dispositivo arriba a la izquierda y busca tu Quest. Ponte la gafa, busca el código para aceptar la conexión y lo escribe en tu teléfono. Una vez conectado al teléfono, ve a configuración de la gafa, busca modo desarrollador y actívalo. Paso 3. Este paso puede no ser necesario ya que SideQuest debe instalarlo por nosotros, pero para evitar problemas lo haremos igualmente. Vamos a instalar los drivers oficiales para PC de Meta. Vamos a la página del enlace en la descripción y descargamos Oculus ADB Drivers. Guarda el archivo en tu PC y una vez descargado abre la carpeta de descarga. Clic con el botón derecho del ratón al archivo Oculus ADB Driver y selecciona extraer todo. Dale a extraer y siguiente. Abre la carpeta recién creada con el mismo nombre. Ahora la siguiente carpeta y el archivo Android Win USB. Clic con el botón derecho del ratón y selecciona instalar. Listo. Paso 4. Compra y descarga Optimizer. Ve al sitio de la descripción y compra la app por $9,99 o más si quieres apoyar con más dinero el proyecto. Es un pago único. Descarga el archivo APK que te proporcionan después de la compra por email. Guárdalo en tu PC. Paso 5. Ahora vamos a instalar SideQuest desde el enlace proporcionado. Dale a descargar la versión de tu sistema operativo. Una vez descargada, abre el archivo, instala para tu usuario o cualquiera que use el PC, dale a siguiente e instalar. Paso 6. Conecta tu Quest 3 a tu PC con un cable USB. Usa uno con transferencia de datos como el que viene en la caja. En la gafa, acepta el permiso de depuración USB cuando aparezca. Elige siempre permitir desde este ordenador. En SideQuest, asegúrate de que vea la conexión a Quest aquí arriba y vea la sección de instalación de APKs. Es el icono de carpeta con una flecha. Selecciona el APK que descargaste y haz clic en instalar. En la barra puedes ver un número con las tareas pendientes, haz clic ahí para ver si la instalación termina correctamente. Desde aquí puedes activar la depuración inalámbrica y ya funcionaría Optimizer, pero si lo hacemos así, cada vez que se reinicien las gafas tendremos que hacerlo de nuevo. En el siguiente paso os voy a enseñar cómo hacerlo de forma manual para que funcione todo el tiempo aunque reiniciemos. SideQuest puede ser usado para instalar otras apps y juegos fuera de la tienda de Meta. Echa un vistazo cuando puedas porque hay cosas interesantes. Paso 7. En tu gafa, ve a la biblioteca y selecciona fuente desconocida. Abre el archivo llamado QGO. Ingresa el email que usaste para comprar la app para verificar la compra. Si te salen mensajes para aceptar conexiones, elige en todo siempre permitir desde este ordenador. Ahora tendremos algunos mensajes en rojo en la parte superior.
Vamos a habilitar a la app para que haga su trabajo. Dale a opciones y ahora a abrir ajustes. Esto nos lleva a los ajustes Android. Vamos abajo del todo a información sobre las gafas. Abrimos y de nuevo hacia abajo. Pulsamos número de compilación 7 veces hasta que veamos el mensaje que hemos habilitado las opciones de desarrollador. Volvemos un nivel atrás con la flecha superior izquierda. Vamos a sistema. Y buscamos opciones para desarrolladores. Habilita esa opción y navega hacia abajo hasta que veas depuración inalámbrica. Actívala y pulsa en ella para configurarla. Selecciona empareja dispositivo con código de sincronización. Copia el código en Optimizer y listo. En Optimizer te aparecen las apps de tu biblioteca y automáticamente te ofrece perfiles que los mejoran. Yo recomiendo usar los perfiles recomendados. Además, desde los ajustes de Optimizer puedes usar la opción de que se aplique la mejor configuración a cada juego sin necesidad de entrar en la aplicación. Eres libre de investigar todo lo que ofrece esta app y usarla a tu gusto. Ahora os dejo algunas fotos y vídeos de cómo mejoran algunos juegos. Por desgracia, la diferencia en la gafa es mayor de la que os puedo enseñar, pero he seleccionado un par de juegos en los que la diferencia es clarísima, incluso en mi vídeo. Si te ha servido, dale like, suscríbete y comparte para ayudar a otros usuarios a sacar el máximo partido de su Quest 3. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.